Por estos días he estado leyendo un libro de un escritor judío muy contemporáneo, Las 21 lecciones para el siglo XXI, y es Yuval Noah Harari. Ha escrito una trilogía y este es el tercer libro de su serie. Y aunque apenas lo estoy leyendo, fue escrito hace 4 años, en el 2018. Es un historiador. Y como historiador lo que hace es una lectura. Recuerda que hace poco estábamos hablando de Isaías y les decía que los escritores de la palabra la escritura no eran columnas de opinión. Harari sí escribe una columna de opinión con relación al desarrollo, ¿sí?, del mundo. Y él estos 3 libros, uno está enfocado en el pasado, otro en el futuro y otro en el presente. Parece ser que las 21 lecciones para el siglo XXI está enfocado en el presente, aunque fue el último de los 3 libros. Y es un escritor muy leído. No es creyente, creo que está muy al margen de la fe, aunque es judío, camina muy al margen de la fe, tanto cristiana como judía. Pero creo que nos ayuda a entender lo que hoy se está pensando en el mundo. Y en el prólogo y primer capítulo del libro, él va a insistir en algo, y es que los grandes discursos del mundo se han agotado. Hoy no hay grandes discursos, y cuando hablamos de grandes discursos es que hoy el mundo, y él lo va a colocar en esas preguntas existenciales que generalmente nos sentamos a analizar cuando estamos en momentos críticos de la vida: ¿para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito de existencia? ¿Por qué estoy aquí el día de hoy? ¿Por qué vine hoy, 28 de agosto, a la iglesia a escuchar precisamente este sermón o esta palabra del Señor, o participar de este curso hoy que están dictando en la iglesia? ¿Cuál fue el propósito? Esas preguntas existenciales. Yuval Noah Harari va a decir que hoy no hay discurso, los grandes discursos se agotaron, y él va a hablar de los 3 grandes discursos que tuvo el mundo del siglo XX. Y los 3 grandes discursos del mundo en el siglo XX eran el discurso fascista, el discurso comunista y el discurso liberal. Él se cataloga como un liberal, ¿sí? Yuval. Él escribe que tiene una simpatía con el discurso liberal, pero va a decir cómo el discurso fascista muy temprano en el siglo XX decayó. Va a hablar del discurso comunista como muy a mediados y pronto la segunda parte del siglo XX también tuvo su declive, y el discurso liberal como ha caído y hoy nos hemos quedado sin discurso. Para ponerlo en otros términos, nos quedamos sin de qué aferrarnos y que le dé como norte, luz, orientación a esta vida, a esas preguntas existenciales. ¿Para qué existimos nosotros? ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito con el cual hoy estamos respirando? ¿Solo para consumir oxígeno, o hay otra razón por la cual nosotros estamos aquí hoy? Creo que esa es parte de la realidad que vivimos hoy. No voy a entrar a discutir si Harari es acertado en su discurso o no. No es el momento de hacerlo. Si quiere, algún día cómprese el libro, lo leemos entre los dos y nos sentamos y tomamos un café y discutimos si nos convence la tesis del libro o no. Solamente quiero traer a colación la idea de que el ser humano del siglo XXI se quedó sin discurso. No tenemos de qué aferrarnos. Y él también lo va a mencionar en el prólogo y primer capítulo. Va a decir, no solo nos quedamos sin discurso, y en los libros anteriores él va a dejar muy claro que a Dios lo hemos eliminado del horizonte. ¿Sí? Eso nos deja en un vacío mayor. Nos quedamos sin norte. Ahora, lo impresionante de esto es que hemos tratado de eliminar a Dios, y eliminando a Dios, lo que ha sucedido con el ser humano es que nos quedamos sin definir para qué benditos existimos nosotros.
¿Cuál es el propósito con el cual nosotros estamos acá? ¿Por qué estoy aquí hoy, 28 de agosto? Y es posible que aún en la iglesia estemos tratando de eliminar a Dios del horizonte. Sí. Pero estamos aquí en la iglesia, ¿no? Pero es posible que también estemos tratando de eliminar a Dios del horizonte. El apóstol Pablo en Filipenses va a hablar de dos fuertes tensiones que la iglesia está viviendo y son el legalismo y el libertinaje. Legalismo y libertinaje. Legalismo porque piensa que la manera de poder responder o poder encontrar a Dios y llegar a esa realización, a ese cumplimiento de ese propósito de la existencia es la observancia de unas normas que ni aún, como lo dice el Señor Jesús a los líderes religiosos, ni aún ellos están dispuestos a moverlas, pero nos imponen unas leyes, unas normas, unas directrices que ni aún ellos quieren moverla. Por eso el Señor Jesús dice con relación a los líderes religiosos de su época: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Creo que de alguna forma este es un discurso que también se nos va agotando en la iglesia, el discurso legalista, pensando que le encontramos sentido a toda la razón de la existencia, el propósito con el cual estamos acá, lo que hacemos, no hacemos, vamos y venimos con un legalismo que constituye una serie de normas, reglas que nos hacen la vida invivible. Nos hacen la vida invivible. Y por otro lado está el libertinaje, que creo que si algo está afectando a la iglesia de nuestro tiempo no es el legalismo, es el libertinaje, lo que más afecta la iglesia de nuestro tiempo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque creo que somos hijos de nuestro tiempo. ¿Y por qué somos hijos de nuestro tiempo? Pues porque vivimos en el siglo XXI y los valores, principios, formas, lecturas que hacen las personas del siglo XXI, pues nos afectan a nosotros también, terminan siendo nuestra lectura. Y algo que nos cuesta a nosotros es entender la idea de normas de parte del Señor. Y ustedes me han escuchado hablar por estos días del cristianismo autónomo, que se ha vuelto muy característico en el siglo XXI, donde lo que queremos es vivir el cristianismo a nuestra manera. No, déjeme que yo vivo la fe cristiana a mi forma, a mi manera. Eso es un cristianismo autónomo, que eso no existe. Es una invención nuestra para querer evadir al Señor. Y la creencia es que hoy tenemos libertad para hacer todo lo que queramos y no gozamos de ninguna restricción. No hay normas, no hay directrices, no hay mandamientos, no hay decretos, no hay leyes que nos rijan. Cada uno es ley para sí mismo dentro de su concepción de Dios. Dentro de su concepción de Dios. Pablo, en la carta a los Filipenses, está levantando una alerta, porque parece ser que el discurso de la cruz ha perdido también, como el discurso fascista, comunista y liberal de nuestro tiempo, del siglo XXI, ha perdido todo su contenido. Y en el siglo XXI parece ser que el discurso de la cruz también ha perdido todo su contenido. Hoy pensar en un discipulado teniendo la cruz como modelo no es parte de lo que hoy estamos visualizando. No es parte de ese horizonte que tenemos enfrente. No es parte de eso con lo que hoy estamos soñando. No es parte. El discurso de la cruz hemos buscado eliminarlo. No se ha agotado. Hemos buscado eliminarlo de la fe. Del cristianismo. Le decimos a alguien: ven al Señor Jesús, que Él tiene una vida con sentido y felicidad. Sí, se nos olvida la otra parte, ¿no? Esa es la parte romántica del Evangelio. La parte que negamos del Evangelio en esa concepción libertina que tenemos del Evangelio es: cualquiera que quiera ser mi discípulo
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y una vez viva la cruz, entonces vivirá ese sentido y esa realización. Pero eliminamos la cruz, ¿no? Nos quedamos con el sentido y felicidad. Eso da cuenta de que la iglesia de nuestro tiempo ha agotado el discurso de la cruz. Y para ponerlo en términos del apóstol Pablo, la iglesia se ha convertido en enemiga de la cruz. Y usted dirá, ¿no es muy exagerado decir eso? No, Pablo lo dice. Y lo dice con relación a cristianos, no lo dice con relación a los que están fuera de la iglesia. Lo dice con relación a cristianos que se han vuelto enemigos de la cruz. Mientras nosotros estemos planteando un discipulado sin cruz, nos constituimos en enemigos de la cruz. No existe discipulado sin cruz. No existe. No existe. El discipulado involucra la cruz. Y el apóstol Pablo va a decirles, estamos en Filipenses capítulo 3, que fue el texto que leímos desde el comienzo del culto. Filipenses capítulo 3, versículo 17, dice, sigan todos mi ejemplo. Uno dice, el hombre es como vanidoso, está como sobrado, soberbio, está como pasadito de nota ahí, el decirnos, sí, hermanos, sigan todos mi ejemplo, fíjense. Está sobrado. No, Pablo no está pensando en esos términos y creo que sería una interpretación errada y descontextualizada, porque si usted lee el versículo 17, es como usted leer, les insisto, leer la página número 100 del libro 100 años de soledad, o si lee la página número 15 de las 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Harari, seguramente no va a entender nada de lo que está diciendo Yuval Harari, o no va a entender nada de lo que está diciendo Gabriel García Márquez en su libro. Y no lo va a entender porque está sacando el texto de su contexto. Y entienda el versículo 17 a la luz del versículo 12. No es que ya lo haya conseguido todo. Se da cuenta que no es perfecto. Se da cuenta que no está pecando de soberbia. Se da cuenta que no está siendo y mostrándose como una persona intachable. No, él lo va a dejar muy claro. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Parece ser que lo que nos está diciendo es hay que avivar el discurso de la cruz. Hay que avivar el discurso de la cruz. Hay que avivarlo. Hay que levantar el discurso de la cruz. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Repite, es insistente. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Acabo de leer del versículo 12 al 14 para poner en contexto las palabras del apóstol Pablo en el versículo 17. Y a eso le va a sumar un detalle importante, y es que Pablo en el versículo 8 va a usar una expresión bastante fuerte. Dice, usted puede leer todo el capítulo en su casa, pero el versículo, voy a leer desde el 7, dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Uy, palabra fea, ¿no? Fea. Pero imagínense la manera de él calificar. La Reina Valera es un poquito más discreta, pero no fiel. Tengo que decirlo. Discreta, pero no fiel. Porque la Reina Valera dice basura y la palabra en realidad es estiércol. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque Pablo entendió el discurso de la cruz. El discurso que el siglo XXI trata de considerar agotado. El discurso que la iglesia del siglo XXI considera agotado. Que la sociedad del siglo XXI considera agotado. El apóstol Pablo va a resaltar el valor de ese discurso. Dice, ese discurso es de
tal volumen, de tal peso, que todo lo tengo por estiércol. Insisto, es la palabra literal. No disimulemos el texto, no lo maquillemos. Es que la palabra estiércol en un texto sagrado suena feo, ¿no? Pero no lo maquille, como no se debe maquillar el lenguaje de la cruz, ni el discurso de la cruz se debe maquillar. Y no se debe maquillar porque el discurso de la cruz no se ha agotado. ¿Sabe por qué vivimos en una sociedad desgastada, una familia sin norte, una sociedad que ha perdido su rumbo, una sociedad descompuesta con un aroma, si se puede llamar de esa manera, un hedor a muerte? Precisamente porque hemos considerado el discurso de la cruz un discurso agotado, sin ninguna relevancia para nosotros. El apóstol Pablo tiene una valoración por ese discurso que todo lo considera estiércol. Es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y aquí es donde tenemos que comenzar a pensarnos como iglesia, si como iglesia hemos venido también considerando el discurso de la cruz agotado, puesto que hoy la iglesia valora muchas cosas y no la cruz como modelo de vida. ¿Sí? Como modelo de vida. Pablo no pretende ser intachable en lo que está diciendo y ya lo hemos dejado muy claro, pero en su esfuerzo por asemejarse al Señor y su larga actividad, en ese largo camino que tiene y que ha trasegado, ¿sí? en ese peregrinar, no tiene temor en decirle a la iglesia: esta es la manera de caminar este discurso de la cruz. Esta es la manera. ¿Cómo? Considerando todo como estiércol. En una sobrevaloración de todo lo que es al margen de Dios. Porque creo que la sociedad hoy hay una sobrevaloración de ese materialismo en el que vivimos. Una sobrevaloración de lo económico. Hemos sobrevalorado lo económico. La gente hoy se deprime porque no tiene dinero, no alcanza lo que quiere, no puede ir al supermercado o a la tienda o al centro comercial y adquirir lo que desea. Los jóvenes están en depresión si no logramos cambiar los zapatos por los mejores zapatos o los últimos que salieron, si no logramos darles a ellos el último teléfono celular que salió, si no logramos dárselo, entran en depresión. Si no tenemos el equipo de computador apropiado que responda a las exigencias que tienen hoy, pues nos deprimimos. Si no tenemos la forma no solo para los jóvenes, sino los adultos, no tenemos la forma de cambiar nuestro vehículo o vivir en una mejor casa o tener unos mejores ingresos económicos, se pierde toda la razón de nuestra existencia y entramos en profundas depresiones. El discurso de la cruz lo echamos por la borda porque el Señor Jesús nos dijo en su palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Por nada estén angustiados. Estoy saltando del capítulo 5 al capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6. Por nada, ¿ustedes están angustiados? ¿Y por qué están angustiados? ¿Porque no tenemos? No se angustien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué son estas cosas? Adivine qué son estas cosas. Estas cosas son ese materialismo que hoy nos tiene a nosotros en una depresión al borde de la muerte, porque el discurso de la cruz se nos agotó. ¿Y por qué nos tiene al borde de la muerte? Al borde del suicidio. Porque no responde. Dios no nos da lo que queremos. Entonces tú estás buscando a Dios para que responda a tus peticiones. Eso es una manera de decir que el discurso de la cruz se agotó, porque el discurso de la cruz es que todo lo que tenemos lo consideramos como estiércol para vivir el propósito con el cual Dios nos ha alcanzado a nosotros, y no es al contrario, Dios viviendo para satisfacer lo que nosotros queremos y deseamos.
¿Sabes qué son estas cosas de las que habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 6? Por las que nos dice que no debemos angustiarnos. Discurso de la cruz. Esas cosas son el vestido. Esas cosas son el alimento. Esas cosas son las cosas que necesitamos para poder vivir, para poder estar disfrutando de la vida. Y el Señor Jesús nos dice: ¿ustedes han visto los pajaritos volando? Todos dirían: sí, sí, los hemos visto. Ah, qué bien. Pero les tengo una noticia: ellos no trabajan, no guardan en granero. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Todos los días tienen para comer, porque es el Padre el que los sustenta. Ah, qué maravilla, sí. Y no solo eso. ¿Ustedes han visto los lirios? Sí, claro, qué belleza. Exacto, que en la mañana crecen y en la noche ya están marchitos. Sí, sí. Que se visten con una gloria que ni aun Salomón logró vestirse como ellos, pero ni no trabajan ni hilan. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que Dios es quien los viste. Por nada estén angustiados. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad. Es precioso el texto. Ese es el discurso de la cruz. Ese es el discurso de la cruz. Y por eso Pablo podía decir: todo lo tengo por estiércol. Porque tenemos un Padre que está al tanto de nosotros. ¿Qué le pasó a la iglesia en nuestro tiempo? O nos cambiaron al Dios o nos cambiaron la iglesia. Una de dos. ¿Qué le pasó a la iglesia de nuestro tiempo? Que no está viviendo a la altura del mensaje. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice. Ahora, para que maticemos bien o no maticemos, porque eso sería manipular el texto, para que quede bien claro en el texto del versículo 17, el apóstol Pablo no es el único que se pone como modelo. También les dice en la segunda parte del versículo 17: fíjese en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Posiblemente está haciendo referencia a Timoteo y a Epafrodito, que también son compañeros de él, de los cuales él les va a hablar en el resto de la carta. Es una carta fácil de leer que usted esta tarde irá a leer a la casa, se compra unos 2 pan de bonitos, no más, porque vea, un cafecito, poca azúcar o 0 azúcar. La recomendación. Se sienta y lee los 4 capítulos de Filipenses. Es una lectura fácil y se dará cuenta lo enriquecedora que es ese texto de la palabra. Desde el capítulo 1, hablando de que el Señor, la buena obra que comenzó, sabrá fiel en completarla. ¿Qué tal esa preciosa promesa del capítulo 1, versículo 6? Discurso de la cruz. En eso estamos. ¿Por qué estamos hablando del discurso de la cruz? Ya se dará cuenta por qué estamos hablando del discurso de la cruz. No es por lo que dice Yuval Harari en su texto. Es solamente una manera de representar eso que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo y Epafrodito también son posiblemente las personas que Pablo está llamando. Timoteo y Epafrodito son posiblemente las personas que Pablo está llamando a que también las miren como modelos de ese peregrinar. Hay hombres y mujeres que sirven de modelo, pero también hay hombres y mujeres que sirven como una influencia negativa, y es ahí donde Pablo entra en el versículo 18 y le dice: como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo no le está hablando a no creyentes. Esto estaría bien y diríamos: ay, claro, es que vivimos en una sociedad que no le camina al Señor. ¿Qué es este paganismo en el que vivimos? Pero no, lo sorprendente es que le está hablando a la iglesia. Y que cuando dice que muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, está hablándole a la iglesia, a hermanitos que van a la iglesia, líderes de la iglesia, sirven en la iglesia, caminan en la iglesia. Se trata evidentemente de miembros de la iglesia. No hay duda en el texto. Y Pablo se siente desgarrado por esto. Hombres y mujeres que profesan a Dios con sus labios, pero lo niegan con sus vidas. Cantan, traen la Biblia,
Biblia a la iglesia. Esta tarde van a leer Filipenses. Y Pablo les está diciendo, son enemigos de la cruz de Cristo. Sí. Ha visto a muchos así. Y es lo que le hace poner en sobreaviso a los filipenses contra la influencia de tales personajes. Creo que la iglesia hoy necesita estar alerta. Hoy necesita estar alerta. No solamente esta semana, sino siempre hemos tenido que estar alerta. Ya lo estamos viendo desde el primer siglo hasta el día de hoy. Siempre hemos tenido que estar alerta. ¿Y por qué alerta? Porque esto es una constante lucha. Personas que niegan la cruz de Cristo, enemigos. Personas que piensan que el discurso de la cruz se agotó, se ha agotado. Se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. No son enemigos porque profesen falsas doctrinas. No, posiblemente si hiciéramos un examen de doctrina a la iglesia de Filipos, posible que todos sacaran buenas notas en la calificación que tienen. Eso fue lo que mencionó acerca de los judaizantes. Sí, pero son enemigos del principio básico de la vida cristiana, la cruz. Y la cruz es lo que nos lleva a nosotros a determinar todo como estiércol. ¿Se da cuenta que sí es posible que vivamos en una sociedad, y no solo una sociedad, sino una iglesia contemporánea que posible sea enemiga de la cruz? El principio básico de la vida cristiana es la cruz. No hay cristianismo autónomo, eso no existe. La cruz es el modelo, es el principio de vida cristiana, ese es el modelo. La cruz es el símbolo mismo de la muerte de sí mismo y de la muerte al pecado. Cuando llevamos vidas con las que no tenemos una lucha contra el pecado, no que no seamos pecadores, Pablo lo está diciendo, no que sea perfecto, pero estoy luchando. Mientras llevamos vidas en las que no se luche contra el pecado, sino que nos sentimos plácidos, conformes, a gusto, nos deleitamos en el pecado. Y entiendas el pecado como el quebrantamiento de la ley de Dios. No es el asesinato en masa al que estamos acostumbrados a calificar como un delito. No, ¿qué tal de las palabras que soltamos a veces hirientes hacia algún hermano de la iglesia? No, pero eso no es tan grave. No es tan grave, entonces devuélvase a Mateo capítulo 5 para que usted vea lo grave que son las palabras que usted profiere contra su hermano. Devuélvase a Mateo capítulo 5 para que vea que no solamente matamos cuando levantamos un arma y disparamos contra el otro. La cruz es el símbolo. Y estos se están convirtiendo en enemigos de la cruz. En ese libertinaje de nuestro tiempo donde estamos negándonos. Usted le habla hoy a las personas de las exigencias de la cruz. Ahora, nosotros pensamos hoy como si hoy fuera el peor de los tiempos. Esta mañana estábamos repasando segunda de Timoteo, arriba en el curso que tenemos, punto de partida la escritura, y en segunda de Timoteo estábamos viendo que no somos muy diferentes a la sociedad del primer siglo. No somos tan diferentes. De pronto andamos en auto, tenemos sistema de transporte masivo, pero en esa época también había sistema de transporte. Estaba Transcamello, Transburro Jericó, estaba la flota de carretilleros Galilea, todo eso. Las lanchas tenían turbinas, eran 2 o 3 remeros más en cada una, esa era la turbina de las lanchas, 2 o 3 remeros más allí que estuvieran. ¿Lo quiere con turbina o sin turbina? No, sin turbina. Se pueden quedar ustedes 4 y nos vamos nosotros. Con turbina, ustedes 4 se suben y cada uno coge su remo al lado y lado y a remar. Esa es la turbina, turbo. O sea, no somos tan diferentes. De pronto nosotros nos consideramos de mejor familia porque hoy la tecnología nos hace pensar que somos de mejor familia. Somos de mejor familia.
más importantes, una élite más mayor y toda la cosa. Pero ¿no será que esa élite es precisamente la que nos está llevando a nosotros a perdernos del camino y pensar que el discurso de la cruz está pasado de moda? Nos consideramos de mejor familia, de mejor apellido, de mayor distinción los creyentes del siglo XXI. Es que nosotros sí sabemos qué es esto de la vida. Sí. No. O a veces pensamos que vivimos en el peor de los tiempos. A nosotros nos tocó la época más dura. No, no sea llorón. No sea llorón. Las tensiones con el pecado han existido desde el principio de la humanidad. Después de Génesis capítulo 3, de ese punto para acá estamos embalados. Eso no ha sido sino un agarrón de allá para acá. Eso vivimos, pero luchando con esa cruz de Cristo, y nos hemos convertido en enemigos de la cruz de Cristo. Es lo que va a decir el texto. De muchas formas lo va a expresar. Ese símbolo de la cruz no nos simpatiza. Pero les tengo una noticia. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esta semana estudiábamos Juan capítulo 6 en el devocional, el miércoles, y Juan capítulo 6 me llamó la atención que dice que muchos discípulos le dieron la espalda y no volvieron a estar con Jesús. Y usa la palabra discípulos. Lo cierto es que cuando se usa la palabra discípulos, no estamos pensando en personas que efectivamente creían en Jesús. De hecho, en el capítulo 6, él va a decir que lo están siguiendo a él, no porque creen en él, sino porque les llenó los estómagos, ¿no? Ustedes me siguen porque les llené el estómago, porque están hinchos. Ya no les cabe un bocado de pescado más. Porque anoche se acostaron todos glotones con 3 o 4 kilos de más después de comer pescado y de todas las horas que comimos. Por eso me siguen. No por el pan que sacia el discurso de la cruz, sino por el pan que no sacia. Por eso ustedes me siguen. Juan capítulo 6. Ustedes me siguen por ese pan que los deja tal cual como ustedes están viviendo. Enemigos de la cruz. Y esos discípulos, que ya Jesús muy temprano en el discurso les dice: ustedes me siguen no porque creen. En el texto parece ser que dice: y unos discípulos, la mayoría, casi todos, hasta los discípulos se pusieron a pensar: ve, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Y Jesús les dice: ¿ustedes también quieren irse? Bien pueda, si quieren les ayudo a empacar la maleta, no hay problema. Empaquen y les pido el burro, porque arranque. Les llamo el Didi. Y llega Pedro y dice: no, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa expresión, ¿a quién iremos?, da cuenta de la comprensión del discurso de la cruz. Estaban dispuestos a lo que esos que ya discípulos que le dieron la espalda y ya no caminaban con él, negaron. Pero aquí, en este discurso del apóstol Pablo, están algunos enemigos de la cruz que no entendieron lo que significa ese discipulado, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y la iglesia de nuestro tiempo de alguna forma se constituye enemiga de la cruz cuando lo que hacemos es venir a traer nuestras peticiones y decirle: Señor, aquí te traigo mis peticiones, espero que las cumplan, dentro de 8 días paso a revista. ¿Cómo es el asunto? ¿Quién es el Señor acá? ¿Quién es el amo? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que marca la pauta? No, pero es que Jesús a veces se comporta pesado con uno. Ese es el discurso de la cruz. ¿Y sabes por qué se tiene que comportar pesado? Porque somos muy pesados. El pecado nos hace muy pesados. El pecado es lo que nos tiene donde nos tiene. De hecho, el versículo 19, mira lo que afirma con relación a esos que son enemigos de la cruz. En la primera línea dice: su destino es la destrucción. ¿No es lo que observamos en una sociedad como la que vivimos, una sociedad totalmente enemiga de la cruz?
la familia en descomposición, tenemos unas nuevas generaciones muy apartadas del Señor, no quieren saber nada del discurso de la cruz, del conocimiento del Señor, totalmente ajenas. Una sociedad que cabalga al margen de la voluntad de Dios, porque piensan que el discurso de Dios, como lo dice Yuval Noah Harari, como el discurso fascista, comunista y liberal se agotaron. Parece ser que para la sociedad contemporánea el discurso de la cruz se agotó. No, no fue que se agotó, es que nos incomoda tanto que es mejor silenciarlo. No nos gusta el discurso de la cruz. Y a veces a la iglesia también le incomoda el discurso de la cruz. Nos molesta el discurso de la cruz. No queremos el discurso de la cruz. ¿Y por qué no queremos el discurso de la cruz? Porque va en contra de lo que nosotros pretendemos, va en contra de nuestras pretensiones, va en contra de nuestros anhelos, va en contra de nuestros ideales, va en contra de nuestros principios, va en contra de lo que nosotros soñamos. Y no estamos dispuestos a considerar todo como estiércol. No, queremos que el estiércol Dios lo bendiga. Mientras no sea la cruz, lo demás es estiércol. Y lo lamentable es que nosotros estamos pidiéndole a Dios que bendiga el estiércol, que es lo que nosotros debemos rechazar por seguir lo único valioso que tiene el ser humano, y es la cruz de Cristo. Eso es lo que está planteando el apóstol Pablo en este texto. Y por eso dice, su destino es la destrucción. Y va a hablar como una descripción de la manera en cómo vive esos enemigos de la cruz de Cristo. Y nos daremos cuenta que la iglesia vive en torno a estas dinámicas, la iglesia del siglo XXI. Y es lo desafiante. Y el inicio de ese texto allí en el versículo 19, luego de decirnos de que su fin, su destino es la destrucción, dice, adoran al Dios de sus propios deseos. Usted va a poder creer que un tipo en Londres le dio por creerse perro y vive como perro. Hace 100 años lo hubieran encerrado en un sanatorio. Hoy estamos felices con el dálmata en la casa. Estamos matados con el dálmata. Y el tipo llega al trabajo y se coloca su traje de dálmata. Y la esposa lo trata como un dálmata. Le da comida como un dálmata. Lo cuida como un dálmata. Estamos matados. Estamos matados con ese tipo de vida. Lo que hoy orienta nuestra vida, como estamos en una idea en el que queremos despojarnos de todo, en ese libertinaje del que les hablaba al comienzo, despojarnos de todo lo que siquiera da visos de norma, con una característica, más o menos desde la década de los 60 del año pasado, se habla de unos movimientos contra la autoridad muy fuertes que se despertaron en Francia, en Estados Unidos, con esto de la libertad sexual y todo esto apogeo de todo esto que viene desarrollándose con mucha fuerza, más o menos desde la década de los 60. Hay un videíto de John Stott que hace una breve descripción de ese tipo de cosas, hablando de la autoridad de la escritura, videíto que tendrán que ver los que están tomando el curso de el punto de partida de la escritura. Ahí les doy la primera puntadita para que sepan dentro de 20 días qué videíto tendrán que ver en casa. Tenemos una pérdida de autoridad, tenemos una alergia contra todo lo que pinta autoridad, norma, directriz, ley. No, es que yo soy ley para mí mismo. ¿Cuál ley? Yo decido lo que es o no es. ¿Iglesia? No, ¿cuál iglesia? La iglesia me va a decir a mí lo que yo debo ser, pensar, hacer. No, ni de fundas. Soy yo quien lo decido, soy yo quien lo determina, soy yo quien sí o no. Pero Dios decidiendo por mí, Dios determinando, Dios marcándome la pauta a mí. No, eso no es posible. Adoran al Dios de sus propios deseos, son sus sentidos lo que hoy dirige la sociedad contemporánea. Y lo increíble es que hasta la iglesia de nuestro tiempo se dirige por los sentidos. La cruz como modelo, como pauta, la cruz como principio básico del cristianismo. Oiga, eso es retrógrado. Vuélvase serio.
Eso es retrógrado. Sí, retrógrado, la destrucción en la que estamos cayendo nosotros. Eso es retrógrado. Eso no da cuenta sino de nuestra soberbia y nuestra arrogancia. Soberbia y arrogancia de la que calificábamos a Pablo cuando leíamos el versículo 17 y nos estamos dando cuenta que el soberbio no es Pablo. Los soberbios estamos siendo nosotros, los que hoy dirigimos la vida a partir de nuestros deseos. Literalmente la expresión allí es: su Dios es el estómago. Es literal, la expresión literal es esa: su Dios es el estómago. Y no solo está relacionado con lo que beben y comen. Usted dice, que son bebedores empedernidos, beben y comen. No solamente está hablando de que son los sentidos lo que gobierna la vida, lo que yo siento. Entonces usted le dice a alguien en la iglesia, hoy siglo XXI, mi hermano, la escritura dice tal y tal cosa. Lo siento, pastor, yo todavía no lo siento. Hasta que yo no lo sienta, hasta que, para usar una palabra evangélica, para que vea cómo somos de manipuladores nosotros los evangélicos, hasta que esa palabra no haga rema en mí, no la hago. No es que puede que no haga rema o haga rema, es la Biblia y punto. Es que no se trata de que hasta que no haga rema en mí. ¿Cuál rema? Yo creo que ni entendemos el concepto de rema y nos sacamos unas palabrotas ahí que no saben ni dónde. A cualquier payaso las escuchamos en cualquier lugar y dicen, la palabra rema en mí. ¿Cuál rema? ¿Cuál rema? Deja de hablar de palabras que ni entiende. Conceptos que ni logramos entender la dimensión del concepto. Es que hasta que la palabra no haga rema en mí, no la vivo. No, ¿cuál que rema? No se ponga a remar y verá. No se ponga a remar y verá. Pero esa es la realidad de la iglesia en nuestro tiempo. Enemigos de la cruz. Lo segundo que va a decir el versículo 19 es que se enorgullecen en lo que es su vergüenza. Vergüenza a la luz de la Escritura. La sociedad hoy se siente orgullosa de lo que la Biblia llama pecado. Hace varios años, yo creo que por ahí unos 20 años, escuché un predicador y esas palabras se me quedaron grabadas en la mente y hasta el día de hoy retumban en mí. Fue un profesor del seminario que invitamos en ese momento a la iglesia donde estábamos pastoreando en la celebración de un cumpleaños de la iglesia, y como estábamos en la celebración, una de las frases que quedó en mi mente, hablando de un pasaje del Nuevo Testamento, él dice, muchas veces lo que la iglesia llama madurez, Dios lo llama pecado. Es sorprendente. Muchas veces lo que la iglesia llama madurez, Dios lo llama pecado. Ponga cuidado con eso. Lo que nosotros llamamos, no, si nosotros llamamos cristianos maduros, nosotros ya podemos hacer tal otra cosa. Muchas de esas cosas que nosotros hoy llamamos madurez, la Biblia lo llama pecado. Y ahí donde uno se va volviendo como enemigo de la cruz. ¿Por qué vine hoy? Debí haberme quedado viendo el partido. La vuelta a España, ¿cómo irá? No, hubiera sido mejor quedarme ya que venir a escuchar esto que me están diciendo. Me están diciendo que yo soy un pagano. No, yo no soy pagano, yo soy muy cristiano. ¿Sí? Se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Vergüenza a la luz de la Escritura, a la luz de los principios contemporáneos nos sentimos orgullosos. ¿Qué son los valores que rigen nuestra sociedad hoy? Lo que la Biblia llama pecado. Eso es lo que hoy rige nuestra sociedad. Y la tercera parte del versículo 19 dice, solo piensan en lo terrenal. ¿Saben qué está puesta su mente? En lo terrenal. No trascienden. Y como hoy es todo guiado por los sentidos, entonces es lo que puedo tocar, ver. O sea, esto es lo real para mí. Lo cierto es que hemos perdido la noción de la eternidad. Usted le habla hoy a la sociedad contemporánea de vida eterna
¿Cuál vida eterna? ¿El infierno es esto o el cielo es esto? El infierno, lo que vivo en mi casa. Allá tengo a un hombre, a una mujer que parece un diablo con trinchete, cachos y cola. Ese es mi infierno. Hemos negado el infierno, la realidad de una eternidad. Ese materialismo absurdo en el que vivimos ha pensado que la vida se resume a este presente nomás. Hemos perdido de vista lo trascendental de la vida, lo trascendente que es la vida. Versículo 20. Contraste. Recuerda, les he dicho, hay unas partículas en la Biblia que le ayudan a uno a entender muy bien la escritura. Y el versículo 20 inicia con una partícula que nos indica contraste. Los enemigos de Cristo viven así. Los enemigos de la cruz viven así. Versículo 19. Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y nos ponen una perspectiva escatológica, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Para que no se pierda con el término técnico escatológico y no piense que estoy hablando aquí en lenguas, se lo pongo claro. Es final de los tiempos. O sea, nos pone en órbita. El mundo es más que esta realidad presente. Es más que esta realidad presente. El mundo es más que esta realidad presente. Y nosotros que pensamos que el mundo se reduce a esto nomás, no. El mundo es más que esta realidad presente. Y nos llama aquí a nosotros a enrutarnos en pos de lo que debemos enrutarnos. En una época en la que no se piensa en lo trascendental, solo nos detenemos en lo efímero y pasajero. Aquí el apóstol Pablo nos dice: recuerde que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo? El discurso de la cruz no se agotó. Puede ser que el discurso fascista se agotó, puede ser que el discurso comunista se agotó. Bueno, aunque no sé si en Latinoamérica se agotó, pero dice Yuval Harari en el 2018 que se agotó, y en el y el discurso liberal se agotó. No hay esperanza. El apóstol Pablo dice: el discurso de la cruz no se ha agotado. Y no se agotará porque tiene cumplimiento hasta el final de los tiempos. Ese es el llamado del Señor a través del apóstol Pablo a esta comunidad, a estos hombres y mujeres filipenses. Y ellos sí que lo entendieron bien. Es que los Filipos, la ciudad de Filipos, era una sociedad, era una ciudad que pertenecía a era una colonia romana. Vivían bajo la protección de Roma, vivían bajo las leyes de Roma, disfrutaban de los privilegios romanos. Debían pagar impuestos al emperador, someterse sin reparo al emperador. Cuando Pablo les dice: somos ciudadanos del reino, ellos lo captan, lo entienden. Para nosotros hablar de ciudadanos, estamos hartos con las amenazas de que van a subir los impuestos, no los van a subir, y viene la reforma tributaria, nos colocamos los pelos de punta y ahí decimos: ay, ¿cuál será la verdad? Le creemos a este, le creemos a este, le creemos a este, le creemos a este, le creemos a este. Hay tantas versiones de la reforma tributaria que ya no sabemos cuál es la verdad, ¿sí? Unos están alterados, otros están decaídos, otros están felices, otros están amargados. Es una cosa impresionante ahorita con esta vaina de la reforma tributaria. Estamos de pelos acá. ¿Qué irá a pasar? Ahora sí. No sabemos qué va a pasar. Lo cierto es que en medio de esto hay manipulación. Verdad es que nos tapan y los enemigos de la reforma incrementan. Y los amigos de la reforma nos tapan la verdad. Estamos en un limbo. Por un lado nos tapan y por el otro lado nos exageran. Estamos en un limbo. Pero nos llevan aquí de abajo. Sea usted a favor o no de la reforma, a usted lo llevan aquí de abajo. Y a mí también. De las narices nos llevan. La única manera que no nos lleven de las narices es que leamos la reforma. Lea la reforma. Entérese de lo que dice la reforma.
La única manera de entender qué es en realidad el discurso de la cruz que no se ha agotado es leyéndolo, estudiándolo, comprendiéndolo. No se deje llevar por la sociedad en la que vivimos. Para la sociedad en la que vivimos, ellos son enemigos de la cruz. No quieren nada con la cruz. Pero esta sociedad, los filipenses, cuando les dicen son ciudadanos del reino, lo entienden completo. Y lo entienden completo porque captan la idea. Entienden que son una colonia celestial. Así se ven. Están bajo la protección de la misma. Sus nombres figuran en el registro de ciudadanos del reino de los cielos. Efesios lo dice también aquí Filipenses. Estamos figurando allí en el registro de ciudadanos del reino de los cielos. ¿A quién le debemos nuestra fidelidad? ¿Cuáles son las leyes que deben regir nuestra vida? ¿Cuáles son las normas que deben regir nuestro peregrinar? ¿Cuáles son las normas? Nosotros hoy contamos con una legislación que debemos cumplir y es la legislación del reino de los cielos. Es esa legislación. Y nos hacen creer que el discurso de la cruz ya se agotó. Ese discurso de la Biblia está corto para la realidad que nosotros tenemos hoy a nivel político, social, familiar. Pero esa es la manera de tratar de llamarnos la atención y desviar nuestra mirada de lo que en realidad es el único discurso que colma de esperanzas a una sociedad que, como lo dice Yuval Noah Harari, se quedó sin discurso. Nos quedamos sin discurso. La única manera de recuperar discurso es ir al discurso inagotable de la cruz. No hay otra manera. Usted necesita norte, yo necesito norte, la iglesia necesita norte, la familia necesita norte, esta sociedad necesita norte, la política necesita norte, la cultura necesita norte, lo eclesial, lo social, lo personal, todo necesita norte. ¿Sabe dónde está el norte de toda la sociedad colombiana y del mundo? Está en el discurso de la cruz. Ese es el único norte seguro que tenemos. Y no nos lleva con nariguera. Es un discurso de salvación. Roma, cuando invadió a Filipos, le impuso normas, demandó sujeción. Cuando invadió, cuando Cristo te llamó a ser parte de su reino y por la gracia de Dios respondiste a ese llamado, te hiciste ciudadano del reino de los cielos y tienes una constitución y esa constitución demanda sujeción absoluta. Si hay una ciudadanía, es porque hay un reino. Y si hay un reino, es porque hay un rey. Vénganos tu reino. Y el Señor reclama nuestra lealtad absoluta por encima de cualquier persona o cosa aquí en la tierra. Aún por encima de nosotros mismos. Escuche bien, aún por encima de nosotros mismos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Palabras de Pablo, palabras de Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Palabra de Juan Bautista. Pertenecer a este reino significa que se relativizan los lazos que nos unen a una nación en esta vida. Todo se vuelve relativo en el presente por lo absoluto que es la constitución que nos rige y la constitución del reino.
todo lo demás se vuelve relativo. Por la constitución que nos rige. Y cuando digo todo es todo, aún en lo eclesial se vuelve relativo. La autoridad eclesial se vuelve relativa, porque en tanto la autoridad eclesial esté alineada con la voluntad de Dios, no tenemos razón para sublevarnos. En tanto el gobierno al que pertenecemos no altere la voluntad de Dios, no estamos en condición de levantarnos. Pero una vez se supere la constitución del reino de los cielos, se supere en términos de se transgreda, se vaya más allá de los límites que nos pone la constitución del reino de los cielos, no estamos obligados a cumplir ninguna norma. La veracidad de todas las normas familiares, sociales, políticas, personales, eclesiales, de todas las normas, costumbres y leyes pasan a depender del código que rige a los ciudadanos del reino de los cielos. Nos encontramos en un mundo que pertenece a otro Señor con minúscula. Y a ese no le debemos lealtad. Ser parte del reino de los cielos nos hace extranjeros y peregrinos en este mundo. Vamos camino a la patria celestial. Así la sociedad contemporánea niegue la eternidad. Es parte de nuestra tensión con la realidad y por eso creemos que el discurso de la cruz es un discurso agotado, porque no hay una negación de esa realidad eterna. Lo cierto es que nuestra negación no elimina la veracidad del testimonio de la Escritura. Nos priva de la participación en el reino de los cielos, pero no niega la veracidad de la Escritura. Y este reino al que nosotros pertenecemos tiene su propia ley, su propio código. Y es mucho más exigente que las leyes humanas. Nosotros creemos que matar es levantar un arma y quitarle la vida al otro, ¿no? Cuando le revisamos el Sermón de la Montaña, dice que cuando desde la palabra violentamos al otro, lo estamos matando. El código que nos rige a nosotros supera el código que rige las sociedades contemporáneas. Lo supera con creces. Esto implica un cambio de orientación de enemigos a amigos de la cruz. Ese es el camino del creyente, de enemigos a amigos de la cruz. ¿Qué somos hoy como iglesia? ¿Enemigos o amigos de la cruz? ¿Qué eres como creyente? ¿Enemigo o amigo de la cruz? No es tan fácil responder. Posiblemente tenemos la respuesta evangélica ya sobre la mesa. Somos amigos de la cruz. Correcto, esa es la respuesta automática. Ahora, ¿qué tal si nos vamos para la casa y comenzamos a pensar, ¿qué somos? ¿Enemigos o amigos de la cruz? Y enriquezca la respuesta con una revisión de la vida, de las pautas, de las normas que rigen su vida. ¿Qué rige hoy su pensamiento? ¿Qué es lo que rige hoy su manera de hablar? ¿Qué es lo que rige hoy lo que usted ve? ¿Qué es lo que rige hoy lo que usted escucha? ¿Qué es lo que rige hoy lo que usted hace? ¿Qué es lo que rige hoy lo que usted deja de hacer? ¿Qué lo rige? ¿Quién marca la pauta? ¿Quién rige lo que usted y yo guardamos en nuestro corazón? ¿Quién lo rige? ¿Qué constitución nos rige a nosotros hoy?
Cierra sus ojos por unos segunditos y medite en la palabra del Señor. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo, mientras usted está meditando allí, mire la manera en cómo termina esta sección. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor, como ciudadanos del reino. Gracias, Señor. Estamos en tus preciosas manos y rogamos tu presencia con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder vivir como ciudadanos y a entender que mientras la sociedad hoy considera que se ha quedado sin discurso, sin un norte, hoy tu palabra es nuestro norte. La cruz es nuestro discurso, es la pauta, es la directriz de la vida. Estamos pues en tus preciosas manos, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor.